Hola, buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a esta jornada. Nuestro invitado es Enrique Marazuela, que es director de inversiones de BBVA España, banca privada, y es presidente de CFA Society Spain. Ha sido presidente y consejero delegado de la gestora de BBVA Patrimonios y vocal del Consejo de Administración de BBVA Partners. Anteriormente fue director de inversiones y miembro de la comisión directiva de Aegon España, donde fue miembro del Consejo de Administración y representante de la firma del Consejo de Administración del grupo Inverseguros, donde llegó a ser presidente. Hoy nos va a hablar de un tema que a todos nos interesa, que es la situación de los mercados en este 2018 y las oportunidades de inversión que se nos presentan. Y vamos a comenzar por ello. ¿Es este 2018 un buen año para invertir? Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias, Raúl, por tu presentación. Es un honor para mí y también represento a mi casa, BBVA, es decir, para mis compañeros y para mi casa, pues la oportunidad que nos dais. Déjame primero que os dé las gracias y a continuación te diría que yo creo que sí. Es decir, este año 2018, pues como todos los años, tiene riesgos encima de la mesa que hay que calibrar, pero tiene una oportunidad muy clara de ser un buen año, sobre todo en lo que llamamos los activos de riesgo y muy especialmente en la renta variable. La razón de ello está en que las expectativas económicas son francamente buenas. Para este año tenemos previsto un crecimiento del 3,8%, no es un brindis al sol, es un poco la dinámica que está teniendo ahora mismo el crecimiento mundial, que ha venido además creciendo a lo largo durante todo el año 2017. Y, bueno, es verdad que vemos riesgos, pero igual que los veíamos el año pasado y luego el año fue de menos a más. Entonces, con un crecimiento económico del 3,8%, que además la mayoría de los organismos internacionales lo están proyectando para el año que viene, también para el año 2019, pues esto significa para las empresas pues, bueno, unas buenas cifras de beneficios. Evidentemente, la bolsa en general no está barata, aunque se puede decir, pues no está barata en Estados Unidos, también es verdad que tenemos el efecto de las tecnológicas, el peso que tienen, está más barata en Europa, pero lo que sí que podemos decir es que en un entorno donde los beneficios en Estados Unidos están creciendo, estimamos este año 2018, un 15%, eso es una cifra muy elevada para los beneficios empresariales, con lo cual es un dato bastante destacado. Y por otra parte, en Europa en torno al 10%, pues hombre, nos parece que puede ser una oportunidad. Lo que pasa es que yo creo que tenemos un poco de susto, es verdad que tuvimos un mes de enero brillantísimo, después hemos tenido un mes de febrero con correcciones, marzo también está dándonos algún que otro susto, pero esto es lo normal, la renta variable. Lo que teníamos antes, que era que prácticamente solo subía, además un poquito, era algo un poco... la palabra no es absurdo, porque yo creo que estábamos todos encantados de que fuera así, pero sí algo atípico cuando coges las series históricas. Ves que el mercado bursátil es volátil y que en los últimos años no lo ha sido precisamente por esa política monetaria tan expansiva de los bancos centrales que cuando había incertidumbre, cuando había correcciones en los mercados, actúan de una manera muy contundente que conseguían limar esa volatilidad. Será un buen año, ya cerrando o respondiendo a la pregunta tuya, será un buen año 2018 para activos de riesgo, pero con más volatilidad que la hemos visto por lo menos en el año 2017 o en el año 2016. Es que sí que se advierte un cierto miedo, ¿no?, en los mercados. En cualquier variable que se produzca, esas incertidumbres en febrero de las que hablabas, se provoca una especie de... Hombre, no es pánico, pero sí que se produce mucha desinversión. Se está produciendo, es más, no sé cómo definirlo, más rápida la reacción a cualquier tipo de incertidumbre. Por ejemplo, ayer Facebook se descubrió que unas 50.000 cuentas se habían robado los datos, y eso tiene un efecto inmediato, no solo en la compañía, sino en todos los mercados, ¿no? Es más rápido, hay más miedo, se percibe más miedo. Bueno, yo creo que hay que hablar de dos cosas, una más coyuntural y otra más estructural. Una más estructural, y esta la conoces tú mucho mejor que yo, al final la información se difunde de una manera prácticamente inmediata, la repercusión
es, bueno, pues prácticamente no hay solución de continuidad en el tiempo y que tiene las repercusiones que tiene que tener, a medida que, bueno, los sistemas los tenemos cada vez más desarrollados y vemos la consecuencia no la inmediata, sino la derivada de la más inmediata y que tiene esa repercusión. Es decir, eso por una parte es la nueva estructura de difusión de la información y que esas son las consecuencias. Por otra parte está el tema que hablamos más coyuntural, ¿no? Y que es verdad lo que tú estás diciendo, es decir, oye, que antes, bueno, pues venía una mala noticia, bueno, pues oye, se pensaba hasta que se reincorporaba en precios y hasta que llegaba en toda su dimensión, pues pasaba tiempo, si es que ocurría. Y lo que ocurre ahora mismo son varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a lo que hablábamos de la volatilidad. Ya no tenemos el apoyo tan decidido por parte de los bancos centrales. Ahora mismo, si algo sabemos de los bancos centrales, es que el tono tan expansivo que tiene su política monetaria se irá retirando gradualmente, eso sí, pero con el fin de no perjudicar a la situación actual de crecimiento económico, pero se irá retirando y, desde luego, esa protección que teníamos o ese primo fuerte que viene a defendernos ya no lo vamos a tener, en primer lugar. Y, en segundo lugar, hombre, yo creo que no tanto en Europa, no tanto en España, pero sí en América, el ciclo está avanzado. He dicho avanzado y no maduro, insisto, porque no... Es decir, sabemos que estamos en un ciclo muy largo en términos históricos, pero a día de hoy no estamos viendo ni mucho menos ningún signo de agotamiento por parte del ciclo económico. Entonces, bueno, pues al final, bueno, pues cualquier, no sé, noticia que no es todo lo deseable que la gente quisiera que fuera, pues se descuenta negativamente de una manera inmediata, pues quizás pues porque ese ciclo está avanzado y porque las valoraciones tampoco son complacientes. Es decir, estamos con unas valoraciones que sí que se pueden justificar siempre y cuando sigamos con ritmos de crecimiento económico y su repercusión en los beneficios empresariales, pero evidentemente, digamos, si el ritmo de velocidad es más bajo, las valoraciones también tendrían que bajar. Lo que pasa es que esas malas noticias son inmediatas, la repercusión en bolsa, pero las buenas los mercados tardan en asimilarlas, ¿no? Hay una diferente velocidad, según sean aspectos positivos o negativos. Absolutamente cierto, pero esto es más estructural del mercado. También es verdad que al final las tendencias marcan mucho. Entonces, en un momento de una tendencia alcista, ten en cuenta que realmente el mercado bursátil es una combinación de algo irracional que tiene que dar un resultado finalmente racional, ¿no? Bueno, y al final el entorno nos influye a todos, también a los analistas y a los operadores, y en una tendencia alcista, bueno, pues haces una lectura diciendo, oye, que no se me escapen las oportunidades y reflejo de una manera inmediata esa información, las piezas de información que pueden ser positivas, y cuando estamos en un modo, bueno, pues en un movimiento lateral, pues con estos miedos, pues evidentemente se produce ese sesgo de selección de noticias que incorporas quizás de una manera inmediata y con mucho más repercusión en las cotizaciones estas noticias negativas. Es decir, de ahí esa asimetría que tú estás comentando. Bueno, antes de seguir, tienen a su disposición unas tarjetas donde pueden plantear posteriormente las preguntas que deseen tanto al ponente como al director de zona de BBVA, don Ángel Oliveros, aquellas cuestiones que quieran ampliar. Hablabas al principio de que 2018 es un buen año para invertir, pero ¿en qué sectores o en qué zonas? ¿O es bueno en general o específicamente en algunos sectores o algunas zonas geográficas? Si no te importa, Raúl, doy un salto atrás porque no me quedo tanto en renta variable, sino que me iría atrás y hablaría también de clases de activos, ¿no? Y sobre todo por una razón, porque este año no a todos los activos les va bien. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pues estamos esperando, bueno, en primer lugar, que la inflación esté en niveles, pues hablamos de un 1,7% en Europa aproximadamente, en torno a un 2,3% en Estados Unidos, que es algo más de lo que teníamos el año pasado. La Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, va a subir tipos de interés. No tenemos que extremar las alertas, porque el año pasado subió 3 veces la Reserva Federal los tipos de interés y el crecimiento estadounidense pasó de 1,6 a 2,3. Es decir, que si hay buena dinámica, y la hay ahora mismo, puede seguir creciendo a pesar de subidas de tipos de interés. Pero la Reserva Federal subirá tipos de interés entre 3 y 4 veces este año,
desde el 1,5% actual hasta el 2,5% si se produjeran esas 4 subidas de 0,25% cada una de ellas. Para el año que viene esperamos otras 3 subidas en el 2019, también de 0,25 cada una. En Europa es verdad que no va a tocar tipos de interés, creemos, el Banco Central Europeo, pero lo que está haciendo es retirar estímulos monetarios. El año pasado, recordemos que compraba en la última época 60.000 millones de euros todos los meses de activos, lo bajó en enero a 30.000 y esperamos que en septiembre de este mismo año ya deje de comprar esos 30.000 millones de euros todos los meses. Eso significa que al final tienes un comprador y además un comprador muy potente que te desaparece de la franja, ¿no? El año que viene será cuando empecemos a ver subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, eso sí, insisto, de una manera paulatina, gradual y no perjudicando al crecimiento económico, porque además la inflación le da un margen de maniobra tanto a la Reserva Federal como al Banco Central Europeo. Dicho esto, en clases de activos, y porque por eso he empezado un poco por eso, es decir, la liquidez, pues empezaremos a que se empiece a ver un poco mejor pagada de lo que ha estado en los últimos años. Sin embargo, estos son malas noticias para los bonos. Ya sabes que al final los precios de los bonos y la rentabilidad son inversamente proporcionales, es decir, si vemos subidas de rentabilidad, veremos bajadas de precios, ¿no? Y cuando tú hablabas de esa asimetría entre riesgos y rentabilidades, donde vemos una clara asimetría entre riesgos y rentabilidades, es, por ejemplo, en el bono alemán, que está en torno a 0,60, el bono a 10 años, el bono a 2 años todavía sigue en territorio negativo en torno a un 0,50%. Ahí no vemos ninguna oportunidad, todo lo contrario, vemos una amenaza, vemos una desproporción entre esa rentabilidad, en el caso de 2 años negativa o en el 10 años muy escasa en relación con los riesgos que estamos observando. Sin embargo, sí vemos, como te decía antes, la oportunidad en la renta variable. Me preguntabas, y ahora voy más en concreto a lo que tú me estabas preguntando. Áreas geográficas. Pues mira, una de las particularidades que tiene el crecimiento económico este año es que es bastante equilibrado, mutatis mutandis, entre las distintas áreas. Es decir, vemos crecimiento en los mercados desarrollados, vemos crecimiento en los mercados emergentes, cosa que tampoco es tan común, es decir, porque unas veces el crecimiento económico, pues oye, lo justificamos por una de estas dos áreas, porque la otra estaba todavía en mejora. Esto es bastante excepcional y esto es lo que nos permite hoy alcanzar cifras de crecimiento del 3,8, que para después, como llamamos de la guerra, es decir, después de la crisis que se inició en el verano del 2007, pues una cifra destacable, ¿no? Es la más alta desde la crisis, si exceptuamos el año 2010 y 2011, donde hubo un efecto de péndulo también por el mal año que tuvimos el año 2009, ¿no? Entonces, como el crecimiento es bastante uniforme, pues no hacemos una apuesta por Europa, por Estados Unidos o por desarrollados frente a emergentes. En general, estamos optimistas con todos los mercados de renta variable, desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista sectorial, sí, ahí yo creo que hay que hacer muchas discriminaciones. ¿Por qué? Pues porque ahora es decir, descartamos, bueno, descartar es hablar con demasiada seguridad en economía, pero desde luego nos parece bastante remoto un escenario deflacionista. Estamos en nuestro escenario que hemos definido de inflación, que he comentado antes, y si hay algún riesgo, que nos parece poco probable, sería con inflación al alza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprar? Pues sectores más ligados al ciclo económico, que va a seguir siendo bueno, sectores vinculados a nivel de tipos de interés, es decir, que hagan la cuenta de resultados con un entorno de tipos de interés más altos, como es en general el sector financiero. Ahí no solamente incluyo bancos, sino también incluyo compañías de seguros, consumo, lo que llamamos cíclico, es decir, que depende de la situación económica que compres o no compres, y yo creo que lo que va a ir peor es lo que se parece más a un bono, como puedan ser las compañías de servicios públicos, por ejemplo, las eléctricas, y todo aquello que está vinculado a consumo no discrecional, es decir, aquello que consumimos, por ejemplo, la alimentación, con independencia del ciclo económico. ¿Por qué? Pues porque se han pagado unas primas por ello, por la seguridad que estaban dando anteriormente y que ahora mismo ya no tienen sentido. Comentabas antes que no se prevé una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. Este año 2018. Este año 2018, sí. ¿No puede dejar en desventaja eso a Europa frente a Estados Unidos, que está incrementando los tipos y que los tiene ya a niveles prácticamente iguales antes del estallido de la crisis? Sí.
No creo, o no lo creemos, vamos. La idea es cuanto menos carga financiera tiene una compañía, más competitiva es, aunque por ahí no debería ser por la parte financiera por donde deberían de ganar la competitividad las compañías, sino que sería en su propio proceso de productivo, incluyendo la comercialización. Pero no nos va a colocar en una situación de desventaja. La repercusión que podría tener es que se revaluara el dólar frente al euro, pero realmente ha ocurrido el año pasado lo contrario, es decir, 3 subidas de tipos de interés y anuncios. Para este año teníamos un principio previsto 3 subidas de tipos de interés también, igual que el año pasado, pero a la vista del crecimiento económico y de algunas medidas que está tomando Trump, que puede tener repercusión en inflación, hemos subido a 4 esas previsiones de subidas de tipos de interés este año. Y, sin embargo, el dólar ha pasado, grosso modo, el año pasado, de 1,05 a 1,25, es decir, que ha hecho justo lo contrario de lo que estábamos esperando. ¿Y cómo va a ser a partir de ahora el comportamiento del euro con respecto al dólar? ¿Va a seguir fuerte? Vamos a ver, nosotros no creemos que se vaya a fortalecer mucho más. También es verdad que si un analista financiero quiere quedar mal, lo mejor que puede hacer es hablar de tipos de cambio. Pero te cuento, nosotros hemos hecho siempre un seguimiento del euro contra el dólar con un modelo de diferencial de tipos de interés y ha dejado de funcionar porque nos dice que, oye, que no debería haber ido mucho más allá del 1,16 del dólar contra el euro. Y ha dejado de funcionar, yo creo que por 2 razones. En primer lugar, porque no somos capaces de construir una hoja de ruta previsible con la política económica de la nueva administración Trump. Y en segundo lugar, porque ha sorprendido mucho el momento económico en Europa. Europa el año pasado creció el 2,5%, que es una cifra excepcionalmente buena cuando el potencial de crecimiento en Europa, pues hombre, ya es muy alto si pasa del 1,5%, si llega al 1,5%, ¿no? Entonces, a día de hoy, si tuviéramos que elegir entre el 1,15, es decir, creemos más o menos que va a estar estable en la banda que está, en 1,20, 1,25, a menos que aparezcan nuevas noticias, ¿no? Si esas nuevas noticias por parte de Estados Unidos es que hay un rebrote de la inflación y que actúa de una manera muy contundente la Reserva Federal, sí creemos que se puede ir a la zona de 1,16, como indica nuestro modelo de diferencial de tipos de interés. Pero también te digo que tenemos poca convicción porque tenemos poca visibilidad, porque no estamos construyendo una hoja de ruta que nos dé la sensación que es sólida. Vamos con 2 incertidumbres para los mercados. La primera, el Brexit. ¿Ha descontado ya las bolsas europeas el resultado del Brexit? Yo creo que todavía no. Y eso que se ha producido avances y en la línea adecuada. Para que tengamos una visión de conjunto, el Brexit es una mala noticia tanto para la economía europea como para la británica. Ahí tenemos varios tipos de Brexit, uno más duro, uno más débil, pero el Banco de Inglaterra estimó que la destrucción en términos de PIB, no en un solo año, sino que se va a laminar en función de los efectos que vayan teniendo las distintas medidas que se vayan tomando, pero que se van a destruir en torno a 2 puntos de PIB en el conjunto de Europa, ex Reino Unido, y 9 puntos en el propio Reino Unido. Entonces, nosotros queremos pensar, y parece que por ahí va un poco la línea, que ese Brexit no va a ser duro, evidentemente tiene que tener alguna consecuencia porque bueno, la decisión fue tomada en ese referéndum y que tiene que tener alguna consecuencia, pero desde luego yo creo que no se va a ser drástico y desde luego los mercados están descontando un Brexit algo más duro del que yo creo que finalmente se va a producir. Eso va a tener una repercusión, en primer lugar, en que se va a destruir menos crecimiento económico del que se había estimado en un principio y, en segundo lugar, le da un cierto potencial a los mercados con respecto a los niveles actuales. Y otra incertidumbre, Trump. Pues mira, una persona que es impredecible en su toma de decisiones, ¿cómo puede afectar a los mercados, no ya a la bolsa de Estados Unidos, sino a los mercados mundiales? Sí, vamos a ver, al final yo creo que los mercados mundiales, Estados Unidos son las cuerdas y los demás mercados somos la caja de resonancia, ¿no? Te hablaría de Trump desde el punto de vista más lo nuestro, y perdón, yo estoy aquí como Paco Umbral hablando de lo mío, ¿no? de economía.
Pero fíjate, estamos en una situación ahora mismo en Estados Unidos que es de pleno empleo. La cifra de desempleo, la última es el 4,1, 4,2%, eso es pleno empleo. ¿Qué significa pleno empleo? Que todo lo que reduzcas el desempleo te va a generar una dinámica inflacionista bastante potente, ¿vale? Entonces, cuando estás en pleno empleo, lo que no tienes que hacer es excitar la economía, y sobre todo con medidas de política fiscal. Política fiscal es la que afecta a los ingresos públicos o al gasto público, ¿vale? Entonces, no tiene sentido, ¿por qué? Pues porque cuando excitamos la economía con política fiscal, nos traemos crecimiento futuro para traerlo al presente, pero no con una relación 1-1, sino que, usando una expresión muy castellana, ya que estamos en la cuna de Castilla, nos dejamos pelos en la gatera. Es decir, si nos traemos me lo invento un poco, ¿no? Pero si nos traemos un punto de crecimiento futuro, pues a lo mejor repercute en un crecimiento del 0,5 presente. Es decir, pero en economía nada es gratis. Entonces, no tiene sentido que meta actividad en un momento que estamos en pleno empleo, que puede, y aquí me hago la concatenación, es decir, no es una previsión económica, sino hablo de pura teoría económica, es decir, si sube la inflación, va a tener que actuar el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, de una manera más contundente de la que estamos hablando, y puede enfriar el momento económico, pero no le queda más remedio, porque es verdad que la Reserva Federal tiene un doble mandato. Una es la del pleno empleo, el objetivo del pleno empleo en medio y largo plazo, pero otra, mucho más inmediata, que es la de combatir la inflación. Entonces, tendría que combatir inmediatamente la inflación. No olvides que el objetivo de inflación de la Reserva Federal es el 2,0%, y estamos ligeramente alguna décima por encima. No es preocupante, pero si se le fuera mucho más por encima, sí tendría que actuar de una manera tan contundente. Y las medidas de política fiscal de Trump han sido dos. Una, la bajada de impuestos, bueno, que nos preocupa, lo que pasa que también es verdad que en la manera en que genera cierta eficiencia económica, pues puede influir no tan drásticamente en inflación, pero la segunda, que es la que están hablando, de expansión del gasto público, de aumento de los déficits fiscales, que podrían llegar hasta niveles del 5%, que son cifras de déficit público para Estados Unidos solo propias de situación de guerra, no de periodos de paz, pues desde luego podría tener repercusiones muy negativas en cuanto a la inflación, y esta arrastra a la actuación del Banco Central y con las lógicas consecuencias que tendría sobre el ciclo económico. Entonces, con dos medidas que estamos discutiendo, fíjate ya las consecuencias. Y luego, por ejemplo, con la subida de aranceles, la primera consecuencia que tiene es inflación. Es decir, genera inflación dentro de Estados Unidos. Esos bienes que venían importados, pues ahora valen un 25% más caros, pues en la medida en que vayan formando parte del escandallo de costes de los procesos productivos, y el acero y el aluminio están en muchos de ellos, pues van a terminar provocando subidas de inflación en un momento en que no debería escapársele, y puede provocar actuaciones por parte de la Reserva Federal, perdón por volver a insistir en lo mismo. Pero además, lo mejor de todo es que esas medidas, en general, dejan una situación menos competitiva la economía norteamericana, porque todos los productos que tengan estas dos materias primas dentro de su proceso productivo van a estar en una peor situación competitiva que sus homólogos en otros países, localizados en otras partes del mundo. Pensemos, por ejemplo, en un automóvil que tiene un componente de acero muy grande, pues el acero con el que se ha construido ese automóvil en Estados Unidos, pues ha costado un 25% más que en otros países. Con respecto a España, ¿es adecuada la política económica que está llevando a cabo el Gobierno? Hombre, nosotros pensamos que sería bueno acometer más reformas estructurales. En la anterior legislatura pues vimos algunas, pues por ejemplo, con un tema tan debatido como es el tema de las pensiones, se reestructuró el sector financiero, se hizo la reforma laboral, que bueno, yo creo que ha tenido efectos positivos en la creación de puestos de trabajo, y bueno, pues un gobierno sin una mayoría parlamentaria suficiente, pues es difícil que acometa reformas estructurales. De todos modos, la gestión ahora mismo nos parece correcta.
Pero un gobierno que no reforma tiene consecuencias. Y para eso muchas veces usamos un ejemplo, que es lo que ha ocurrido con Italia en los últimos años, ¿no? En los últimos 20, 25 años, en términos reales, es decir, no en pesetas nominales, sino en términos de pesetas con las que, bueno, pesetas, perdón, yo es que soy del siglo pasado, o de euros con los que podemos comprar, que tenga la misma capacidad adquisitiva. Italia ha estado estable en los últimos 25 años, cuando España ha crecido más del 20% en esa renta per cápita. Al final, el no tomar decisiones políticas, el no usar el capital político que tengan los gobernantes, tiene consecuencias en el medio o largo plazo, si no empobreciendo en términos absolutos, sí empobreciendo en términos relativos con respecto a los otros países de referencia en esa situación. ¿Y cuáles serían esas reformas que aún están pendientes? Hombre, yo creo que es necesario, desde luego, reducir el déficit público mucho más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Seguimos teniendo un déficit público elevado. Pensemos que el año pasado se creció al 3,1%, ¿no? En segundo lugar, yo creo que habría que replantear también el mercado de trabajo. ¿Por qué? Pues porque las cifras de paro en España son muy elevadas. El coste social que tienen es muy elevado. Pensemos que lo normal en un país es que la cifra de paro sea el 5%, el 5,0%, que es el pleno empleo. Eso es lo que se estudiaba en los manuales de economía de mis tiempos. Luego lo que pasa es que luego vamos ajustando, por eso digo que el 4,1 o 4,2 en Estados Unidos es el pleno empleo. Pero normalmente en momentos muy adversos de la coyuntura económica no suelen pasar de los 2 dígitos esa cifra de paro. Es que en España hemos llegado al 26%. Y esto es algo totalmente diferencial de España con respecto a todo el resto de mercados desarrollados a nivel mundial. Luego, algo tenemos en nuestro mercado de trabajo que no está funcionando adecuadamente bien. Y con respecto a un tema que está también candente, que es el de la seguridad social, ¿qué tendría que hacer el Gobierno para paliar el déficit que tiene ahora mismo? Vamos a ver, seguridad social, yo creo que es importante que sepamos que los ingresos que tiene la seguridad social se usan para pagar pensiones, ¿vale? Y que, bueno, cayó muchísimo el nivel de empleo cuando empezamos esta crisis de 2007-2008, eso ha repercutido negativamente en déficits por parte de la seguridad social y que, bueno, al final es que esos déficits los hemos tenido que cubrir con los recursos que hemos pedido, que es con el fondo de reserva. ¿Qué sería necesario? Pues yo creo que no tocar las 2 reformas de pensiones que se han hecho y, bueno, pues ser conscientes de que tenemos las capacidades que tenemos de atender los crecimientos. Ojalá pudiéramos pagar el IPC en las subidas de las pensiones, pero tenemos una deuda pública que ya pesa el 100% del PIB, es decir, que ahí no tenemos margen de maniobra. Un déficit público que, teniendo en cuenta que el año pasado crecimos el 3,1%, todavía son cifras elevadas. Y una parte importante, evidentemente, son más de 18.000 millones de euros de ese déficit público, del déficit de la seguridad social. Y las cotizaciones son las que son. Y tenemos que decir además otra cosa, es decir, las cotizaciones sociales, que es con lo que se financia la seguridad social, tanto las aportaciones por parte del trabajador como por parte del empresario, son muy elevadas en términos de cómo, cuando nos estamos comparando con otros países del entorno. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer es dejar las reformas que vayan produciendo sus efectos en el medio o largo plazo para que no haya que hacer ningún cambio drástico. Por centrarnos de nuevo en el tema de los mercados, ¿qué le aconsejaría a un inversor que esté dudando entre invertir o no en estos momentos? Vamos a ver, lo primero que yo le diría es que, y esto no es fácil, es decir, que intente buscar su perfil inversor. Es decir, nos encantaría a los analistas financieros el determinar cuál es el momento más alto de los mercados para vender y el más bajo de los mercados para comprar. Pero esto es más un deseo que no de verdad. Yo llevo más de 30 y tantos años intentando buscar cuál es la fórmula y yo creo que eso es como es alquimia, no es ciencia. Sobre todo, además, nos demuestran de una manera aplastante los estudios que eso normalmente, el elegir el momento, destruye valor más que lo que hace. Entonces, primero, elegir su perfil de riesgo. ¿Por qué razón? Porque debe tener tanto riesgo como pueda conforme a su perfil de riesgo. De las pocas cosas que sabemos en los mercados financieros, la primera es que prácticamente no sabemos nada y no es un sofismo.
La segunda es que la renta variable o el incurrir un riesgo de una manera suficientemente diversificada, con una cartera equilibrada, etcétera, etcétera, nos aporta valor en el largo plazo y nos permite combatir lo que es indeseable en unos ahorros, y es que la capacidad adquisitiva se destruya con el paso del tiempo como consecuencia de la inflación, ¿no? Entonces, fijado ese perfil de riesgo, pues invertir en renta variable o invertir en activos de riesgo, la parte que le corresponda, no más, en una cartera diversificada y compensada, y no tratar de buscar el momento. Y si hay correcciones, pues no ponerse nervioso. Estamos jugando muy a largo plazo. Con respecto al tiempo, es importante, ¿no? El no establecer un plazo corto, sino establecer un largo plazo para invertir en bolsa. Yo creo que es fundamental. Digamos que las recomendaciones que nosotros hacemos siempre son bajo el prisma de que tenemos un tiempo suficientemente largo como para que se limpien, bueno, pues las perturbaciones aleatorias que podemos tener en el corto plazo y se vayan, bueno, pues al final solidificando, sedimentando los fundamentos, es decir, los razonamientos económicos subyacentes por los que hacemos esos pronósticos. Aparte, también te digo, Raúl, que en general todo inversor tiene un plazo muy largo, bueno, a menos que estés ahorrando para una casa, con lo cual tu perfil de riesgo es muy bajo y entonces tienes que invertir de una determinada manera, pero si dices, oye, es que estoy haciendo un ahorro pues por si aparece una incertidumbre, o pues oye, para el día que me esté jubilando, es que ten en cuenta que una persona que tiene 25 años ahora mismo va a tener que estar ahorrando hasta el momento de la jubilación, pero luego incluso después de la jubilación, que va a sobrevivir, pues ahora mismo si es varón, pues la expectativa de vida con 65 años es 81, si eres mujer son 83 años, es decir, va a estar otros 15, 18 años pues invirtiendo, es decir, porque va a ir retirando sus ahorros de una manera gradual para cubrir sus costes de la jubilación. Por lo tanto, tiene que estar a largo plazo, que sepamos que es que estamos todos condenados a sentarnos a la mesa y no levantarnos en mucho tiempo. Y tener también, no fijarse en el momento, ¿no? Es decir, en un momento puntual, en una bajada puntual, sino mirar hacia... Efectivamente, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es decir, ¿por qué hablamos de perfil de riesgo? Para que no haya ataques de pánico cuando hay una bajada vertical. No sabemos, y no es nada fácil saber, cuándo va a haber o una corrección bursátil vertical o una crisis económica. Es decir, y esto continuamente, y es verdad que mucha gente dice, oye, lo ha acertado, sí, pero es que, bueno, ha acertado la crisis, pues a lo mejor del 2007, pero es que a lo mejor venía anunciando, se ha equivocado en 7 crisis que no se han producido, ¿no? Bueno, pues alguna vez tocará. Entonces yo creo que es importante no paniquear, con perdón de este verbo que quizás me lo estoy inventando, es decir, que al final muchas veces el vender nos puede sacar de un activo de riesgo, pues en momento, pero no, si tuvieran la certeza de cuál es el mínimo y cuál es el máximo, pues tendría lógica. Pero si los estudios por parte de las universidades nos indica que es imposible saberlo, pues no tiene sentido, destruimos valor. ¿Por qué hay tanta aversión a la bolsa en ciertos sectores de ahorradores? Bueno, ahí yo creo que la conciencia que tenemos es que nos gustaría ver a nuestros ahorros subir linealmente. Yo creo que eso es algo que nos apetece. Y muchas veces, verlos fluctuar y dices, oye, pues mira, resulta que he perdido mis inversiones en bolsa, desde que lo metí a lo que veo ahora mismo he bajado 5.000 euros. Y piensas lo que te ha costado ahorrar esos 5.000 euros, pues evidentemente es un tanto desincentivador. Y al final, pues venimos de un país que tenía inflaciones altas, pero también tipos de interés muy altos, y veíamos que aquello iba subiendo y nos daba una sensación de confort, ¿no? Eso es un poco, venimos un poco con esa deriva, con ese atavismo del pasado, pero nos tenemos que acostumbrar al nuevo entorno económico. Fíjate lo que hablábamos de los tipos de interés de los bonos alemanes, es decir, el bono a 10 años es un 0,60. El bono español tampoco te creas que está pagando mucho más, está en torno a 1,40, el bono a 10 años, ¿eh? Y las rentas del Tesoro ya sabes que están con rentabilidades negativas. ¿Por qué es tan importante también la agencia que te aconseje a la hora de invertir?
¿puede ser determinante a la hora de adquirir rentabilidades o de asumir pérdidas? Sí, porque yo creo que, vamos a ver, al final cuando invertimos en algo de lo que no estamos muy seguros, como puede ser la renta variable, viene una corrección, la reacción inmediata es vender. Entonces, y eso es un comportamiento humano y por lo tanto es lógico. Es decir, tendremos que lo bueno de nuestro asesor financiero, bueno, pues es que nos esté dando las claves, es decir, esto es una ciencia y esto nos dice algunas claves que nos parece y que están apoyadas por un análisis por parte de las universidades que es muy potente, ¿no? Entonces, la primera cosa, es decir, la incertidumbre, es decir, no sabemos ni cuándo esto va a acabar de subir ni cuándo va a acabar de bajar y por lo tanto tenemos que construir una estrategia frente al riesgo. La segunda, pues oye, hablábamos antes que una de las pocas cosas que sabemos en las finanzas es que prácticamente no sabemos nada. La segunda era la que no sabemos cuándo es el mínimo y el máximo, pero la tercera es que la diversificación nos añade valor. Ese refrán tan castellano como es que no pongas todos los huevos en la misma cesta es absolutamente cierto. De las pocas cosas que sabemos es que la diversificación nos añade valor. Y esa diversificación tienes que tenerla entre las distintas clases de activos. Normalmente lo que vemos en nuestros clientes que no han sido atendidos por nuestros asesores es que normalmente concentran en una o dos clases de activos o que están jugando con la cuenta corriente y la renta variable buscando el mejor momento y al final perdiendo muchas oportunidades que le hubiera dado una cartera diversificada y equilibrada. O no sé, o a lo mejor que entran visceralmente porque oyen un comentario en la bolsa, pero compran un solo valor, no diversifican. Es decir, yo creo que ese camino a largo plazo, ese largo trecho que tenemos en la inversión, pues mejor hacerlo con un asesor de inversiones que desde luego te dé las claves, aquellos puntos donde la ciencia te puede ayudar en ese largo camino lleno de incertidumbres. ¿Y qué ofrece BBVA a la hora de acompañar al cliente en este proceso de la inversión? Bueno, lo primero, nuestros asesores lo que ofrecen es ayudan a perfilar al cliente, es decir, no es nada fácil determinar el perfil del cliente, pero incluso después de un diálogo un tanto exhaustivo con un especialista, pero por lo menos es mejor ese diálogo con el especialista intentando fijar el perfil de riesgo. A partir de ahí, en segundo lugar, acompañarle durante ese largo camino y que muchas veces los resultados en el corto plazo no van a ser los que está queriendo el cliente, pero que le tiene que indicar que hay que persistir. En tercer lugar, el asesor puede ayudar a que la cartera sea óptima en términos de rentabilidad-riesgo. En términos de rentabilidad-riesgo, ¿cómo es una cartera óptima? Compensada y suficientemente diversificada entre las clases de activos y luego dentro de las clases de activos. Para esto, pues tenemos muchas cosas. Es decir, en primer lugar, por ejemplo, tenemos los fondos Quality. Es decir, ahí lo que damos es en un formato de fondo, en función del perfil de riesgo del cliente, pues solamente tiene que comprar un fondo y ya lo tiene todo hecho. Ya nos encargamos nosotros, dentro de ese fondo, de gestionar conforme ese perfil de riesgo. Si quieres algo un poquito más sofisticado, pues tenemos las carteras BBVA multiestrategia, que aquí lo que hacemos es cubrimos todas las clases de activos, igual que en el otro caso, perfilamos el cliente con un test un poco distinto y, bueno, esto invierte en 3 fondos de BBVA, pero que por debajo hay fondos de las mejores gesteras a nivel internacional y aquí lo que estamos haciendo es, al final, bueno, pues que estos 3 fondos se identifiquen cada uno con las necesidades básicas del cliente. Una, proteger capital, otro es generar rentas periódicamente y, en tercer lugar, que crezca tu capital en largo plazo. Luego también tenemos las carteras más hechas a la medida de banca privada, ¿no? Donde al final el cliente tiene la panoplia de fondos recomendados. Pero bueno, insisto, estos fondos recomendados no solamente son para las carteras de renta de banca privada, también para las carteras multiestrategia y también los fondos en los que invierte por debajo, los fondos de Quality, digamos que compartimos todos el mismo razonamiento de selección de fondos. Y esto es la oferta que hacemos. ¿Cuáles han sido las rentabilidades medias que se han conseguido en los mercados en los últimos años? Bueno, vamos a ver, yo creo que en los últimos años las rentabilidades han sido excesivamente elevadas en la parte de renta fija. Y te voy a decir por qué. Porque al final, cuando un bono baja de rentabilidad, sube de precio. Esto es como si nos hemos estado comiendo el bocadillo de varios días por delante. Pues oye, tenemos que pasarnos, para equilibrar en un momento determinado, pues tenemos que quedarnos sin bocadillo varios días. ¿Por qué te digo esto? No solamente para hacer buena la famosa frase, la CNMV, que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras, pero tú imagínate con un bono alemán
que está pagando el 0,50, el 0,60, me pongo el 0,60, si no pasa nada, pues esta es la rentabilidad que te va a dar, cuando hemos visto rentabilidades de 2 puntos o algo más en un fondo de renta fija. Además de todo esto, ten en cuenta que si al final ese bono sube rentabilidades, como consecuencia de que mueva activos, por ejemplo, el Banco Central Europeo el año que viene, hablábamos de que precios y rentabilidades se mueven en sentido inverso, es decir, puede llegar a tener pérdidas ese bono, como de hecho las ha tenido en algún momento cuando ha pasado a rentabilidades superiores. Pensemos, por ejemplo, con un bono a 10 años, por cada 0,10 que sube la rentabilidad, su precio cae un 0,90, es decir, es de 9 a 1 esa proporción en estos niveles. En el caso de la renta variable, por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado ha sido excelente, es decir, nos parece que no vamos a ver rentabilidades tan elevadas. Para este año, esa subida de beneficios que estamos esperando que sea del 10%, creemos que no se va a incorporar completamente a revalorización. ¿Por qué? Porque las valoraciones son altas. Entonces, bueno, pues para que esas valoraciones vuelvan un poquito a la media histórica, pues debería de no recoger completamente los precios ese aumento de beneficios, para dejar esos múltiplos que tiene la bolsa, pues que se van acercando de una manera paulatina a esa media histórica. ¿Y qué rentabilidad podría esperar un inversor? En renta variable, en un fondo de renta variable puro y duro, pues yo hablaría entre un 5 y un 10%. Vamos a pasar a las preguntas ya. A ver. Una pregunta muy directa. En mi banco me han recomendado un fondo de inversión en mercados emergentes en moneda local. Sí. ¿Qué le parece esta recomendación y por qué? Vale, vamos a ver. Aquí, en este caso, le falta un pequeño nombre. Yo entiendo que es un fondo de renta fija emergente en moneda local. A nosotros nos gusta mucho la renta fija en moneda local. Con esta política monetaria tan expansiva que hemos tenido en los últimos años, lo que hemos visto es que, en general, en los mercados desarrollados, todos los activos se han quedado no baratos, ¿vale? Los mercados emergentes, ¿te acuerdas cuando hablábamos antes de ese crecimiento que era muy homogéneo ahora mismo? Pues que no lo ha sido siempre. Bueno, los mercados emergentes han tenido sus vicisitudes. No hace tanto, como el año 2016, Rusia está en recesión, Brasil está en recesión, con lo cual, digamos que hay oportunidades en los mercados emergentes, tanto en lo que es la pura curva de bonos, es decir, que se muevan a puntos más atractivos, como los diferenciales, como en el movimiento de la divisa, con lo cual nos parece una buena recomendación. Lo único que yo querría advertir a este cliente es, cuidado, que la renta fija emergente en moneda local no lo confundamos como la renta fija normal y corriente. Es muy volátil y, por lo tanto, bueno, en un momento determinado tenemos que saber que tenemos la proporción adecuada conforme a nuestro perfil de riesgo, ¿ya? Porque su volatilidad en un momento determinado va a ser superior, pues, a la de un bono de bonos corporativos de grado de inversión, pongo por ejemplo, o de bonos gubernamentales. ¿De qué manera interpreta la economía la situación de Rusia? ¿Es una amenaza para Europa su fortalecimiento? Bueno, yo creo que no. Vamos a ver, el análisis muchas veces es el contrafactual, ¿no? Y este no es tan sencillo. Es decir, ¿qué sería de Rusia si no estuviera Putin? Por ejemplo, si estuviera Yeltsin, ¿no? Es decir, yo creo que al final, en el caso de Rusia, da una cierta estabilidad y, bueno, pues no creemos que sea algo negativo para la economía europea. Pero, evidentemente, es un reto para la Unión Europea, pues porque frente a un vecino que, desde luego, tiene una actitud muy potente, muy uniforme y muy sólida, pues no, en Europa no tenemos esa situación. Desde luego es un reto para la Unión Europea, está claro, pero no es una amenaza inmediata. La propuesta de ligar la subida de pensiones al IPC abocaría a la seguridad social a una quiebra a medio plazo. El agujero del sistema de 18.800 millones doblaría su tamaño en apenas 7 años por los 2.400 millones extraordinarios y con una inflación del 2%. ¿Esto traería consecuencias en los mercados españoles y en el sistema financiero? Vamos a ver, cualquier medida, y no me meto en el tema de pensiones, pero cualquier medida que tienda a aumentar el déficit público de una manera estructural en España va a tener consecuencias en el diferencial de tipos de interés que tiene, en lo que se llamaba la famosa prima de riesgo,
y recordemos que se puede pasar muy mal cuando pierdes el favor de los mercados, como fue en el año 2012. Yo espero que haya racionalidad con estas medidas, que sigamos buscando la estabilidad presupuestaria y que no tomemos ninguna medida de la que luego tengamos que arrepentirnos. ¿Cómo puede afectar la marcha de Luis de Guindos al Banco Central Europeo a la economía española? ¿Va a ser positivo, negativo, neutral? Bueno, yo creo que la salida de Luis de Guindos al Banco Central Europeo se puede ver desde dos puntos de vista, es decir, lo que va a hacer Luis de Guindos en el Banco Central Europeo, por una parte, y lo que va a hacer Román Escolano como sustituto de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía. Con respecto al Ministerio de Economía y Román Escolano, Román Escolano, yo creo que va a haber una línea clarísima de continuidad con respecto. Es decir, los dos eran técnicos comerciales del Estado, estaban se conocían y yo creo que va a haber una línea de continuidad y que yo creo que el balance de Guindos como ministro de Economía ha sido francamente positivo. En cuanto a la aportación de Luis de Guindos dentro del Banco Central Europeo, en contra de lo que se decía de que era un político, yo lo considero un técnico. Perdón por decirlo, pero yo lo conozco desde hace más de 30 años. Fue número 1 de su carrera en el CUNEF, fue número 1 en la oposición de técnicos comerciales del Estado. Casi todos los ministros de Economía que hemos tenido, casi todos los gobernadores del Banco de España que hemos tenido, vienen de esta posición, de técnicos comerciales del Estado. Yo le conocí hace más de 30 años, cuando él estaba en una gestora, en Asesores Bursátiles, estamos hablando de cuando los dos éramos jovencitos, y para mí siempre ha tenido un perfil claramente técnico. Entonces, su actuación en el Banco Central Europeo, pues yo creo que va a ser buena, ¿no? Por lo menos por la experiencia que hemos tenido en el Ministerio de Economía. Otra pregunta con respecto a las pensiones. ¿Cómo valora la flexibilización que ha hecho el Gobierno de los planes de pensiones y cómo puede afectar tanto a los planes de pensiones como a los fondos de inversión? Sí. Vamos a ver, yo me gustaría que los gobiernos sucesivos, es decir, yo valoro positivamente que le hayan dado una nota de liquidez porque eso permite o ayuda a que los ahorradores utilicen más este instrumento. El gran atractivo que tienen los planes de pensiones es que directamente se deduce de la base imponible y se pospone esa fiscalidad a un momento posterior. A mí me parece que es un poco cicatero, es decir, limitarlo solamente a 8.000 euros, en vez de decir, oye, pues vamos a dejarte dotar a una determinada cantidad, que es la que entendemos que debes de utilizar o que vas a necesitar para financiar tu jubilación. En cuanto a efectos de fondos de pensiones, yo creo que va a ser un incentivo, pero no va a ser determinante. Y con respecto a los fondos de inversión, es cierto, estamos viendo una situación muy buena en los fondos de inversión. Es decir, hemos alcanzado este año pasado, es decir, estamos prácticamente en 270.000 millones de euros y hemos alcanzado otra vez la cota que tuvimos en el año 2007. Es decir, yo creo que seguirá ese buen momento de los fondos de inversión mientras permanezca la situación actual de crecimiento económico, que en España sigue siendo buena. Es decir, por sacar aunque este dato todavía no está consolidado, pero vamos, nosotros pensamos que el primer trimestre del año 2018 la economía española está creciendo el 0,8 trimestral. Es decir, si lo queremos anualizar, seríamos multiplicarlo por 4, sería el 3,2%, que es algo más de lo que ha crecido en el cuarto trimestre del año pasado, que fue el 0,7. Es decir, en principio, buen crecimiento económico significará que siga yendo bien los fondos de inversión en cuanto a volumen de inversión. Los movimientos bursátiles, pues oye, al final estamos acostumbrados, te puedes imaginar, a estas oscilaciones de los mercados que tengan repercusiones, pero en el corto plazo. En el conjunto del año, en la medida en que somos optimistas, creemos que seguiremos teniendo aportaciones positivas al conjunto, como llamamos nosotros, del sistema. Una pregunta más sobre pensiones, que es un tema que preocupa mucho. ¿Cómo puede ser sostenible el sistema de pensiones con unos cotizantes que han visto bajar sus ingresos mientras aumenta la pensión media de quienes acceden a la jubilación? Bueno, vamos a ver, en el tema de los ingresos del sistema, yo creo que hay que hablar de salario medio. No me quiero meter en la discusión de si los salarios han subido o no han bajado en términos de mediana, o que si la media no es un buen indicador, no es un buen indicador. No hay una caída drástica de los salarios medios. Y esto no hay que más que irse al Instituto Nacional de Estadística,
y sacar el salario medio. Soy consciente de que la media, que estadísticamente es una medida de tendencia central, tiene los problemas. Por ejemplo, si nos vamos a comer tú y yo me como un pollo entero y tú no te comes ninguno, pues nos hemos comido medio pollo cada uno. Es decir, por eso hoy a lo mejor la sensación que tiene la sociedad española, pues la media no es capaz de medirla. Lo que sí que es cierto es que sí que mide el ingreso, es decir, al final tú multiplicas el número de trabajadores por el salario medio y te da el volumen de los ingresos salariales que ha habido en España. Y en principio el salario medio y las cotizaciones han ido a más, lo que pasa es que ha ido mucho más rápido el crecimiento de los gastos, sobre todo por el factor demográfico. Pero de todos modos, con las reformas que hemos introducido anteriormente, el sistema es sostenible. Y también te digo que no hay ninguna construcción que sin reformas permanezca sólida en el largo plazo. Siempre hay que hacer reformas, pero vamos, eso no significa que estés al borde del precipicio. Una pregunta más. ¿Cree que hay que poner coto a la especulación en bolsa, limitando los movimientos a corto plazo, muchas veces basados en información privilegiada? Pues te contaré una anécdota que pasó en Japón, y es que se limitaron los movimientos en el mercado al contado y se dispararon las especulaciones en un mercado futuro paralelo sin que tuvieran las garantías necesarias los inversores. Esto fue en el siglo XIX. Yo soy partidario de dejar que los mercados se muevan libremente y que, eso sí, que los inversores tomemos decisiones informadas, reflexionadas y que al final nadie tiene la obligación de vender. ¿Vale? Con respecto también al Banco de España, ¿cree que deberían aumentarse los controles de las agencias de inversión para evitar fiascos o estafas como las que hemos vivido en el pasado? Yo creo que sí. De todos modos, tampoco ha habido tantos escándalos en España, ¿no? Ha habido, bueno, pues incluso un sistema de supervisión tan potente como es el de Estados Unidos. Tuvimos el caso Madoff, que además este hombre fue presidente de uno de los mercados. Yo creo que todo lo que signifique protección del inversor, salvaguarda, desde luego las medidas son suficientemente buenas. Me preocupa mucho más que de la oferta que está ahora mismo habiendo de productos de inversión, etcétera. Yo creo que MiFID II viene un poco a dar esas garantías, esa protección al inversor, pero más que eso me está preocupando algo más las criptomonedas, los tokens, etcétera, donde muchas veces el inversor le está llamando la atención su avaricia y no es consciente de los riesgos en los que se está incurriendo. ¿Y qué opina del Bitcoin? Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir entre dos cosas, el Bitcoin y la tecnología que va por debajo, el blockchain. Blockchain va a ser una revolución para el sistema financiero brutal, algo parecido a lo que ha sido Internet para la difusión del conocimiento, etcétera. Cambiará porque se va a simplificar los procesos de una manera espectacular y, bueno, lo veremos que nos va a cambiar radicalmente, incluso no solamente el sistema financiero, sino en general todos aquellos sistemas que tenían un registro centralizado, la administración pública, registro de la propiedad, etcétera, ¿no? El cambio va a ser drástico. En cuanto a Bitcoin, pues la verdad es que nosotros no tenemos capacidad de análisis de decir si esto vale 9.000, 6.000, 18.000 o $100. Es decir, y queremos decirlo en público porque nosotros recomendamos activos sobre los que tenemos unos ciertos grados de convicción, un pronóstico, pero un análisis bastante sólido y consolidado, ¿vale? Pues tardaremos mucho tiempo antes de que nosotros, si es que algún día lo hacemos, incorporamos las criptomonedas. Que en un futuro existirán y que sustituirán el dinero físico, pues a lo mejor, pero también estamos sustituyendo el dinero físico con los teléfonos, las tarjetas de crédito, etcétera. Muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo a Enrique Marazuela por sus sabios consejos. Encantado, muchísimas gracias, ha sido un placer.